Repeat. Hola. Lo que voy a escribir, es lo que sí me ha pasado en la vida real, y a un paciente mío. Toda mi familia está muerta, mi esposa, y mis hijos, por culpa de ese monstruo repugnante, que tiene una apariencia retorcida, de un panda rojo. Estoy escribiendo esto entre lágrimas, porque quiero que sepan mi historia, y la de mi paciente, que seguro lo conocerán. Este paciente que tuve, ha pasado por un infierno, lo culparon de haber asesinado a toda su familia. Así es, hablo del joven que había matado a sangre fría a toda su familia, dicen que los había desmembrado de la manera más horrible posible. Ese caso, se volvió popular en todo el país. El joven tuvo como unos 18 años. Lastimosamente, el joven murió. Ese monstruo asqueroso de 2,5 metros lo mató, pero no era por haber contado todo lo que le había pasado, sino lo mató por haber contado con pruebas, y sí, adivinen a quién le contó la verdad con todo y pruebas, pues a mí, porque cuando él contaba en los días de su juicio, al juez y a las demás personas, lo que le había pasado, nadie le creía. En poco tiempo, él fue condenado a cadena perpetua, pero los demás prisioneros le hacían la vida imposible. Tanto así que decidieron meterlo en un manicomio, el cual yo trabajaba como psiquiatra. Él tuvo tantos psiquiatras, pero ninguno le creía lo que le decía, ellos solo lo escuchaban, lo que había pasado con su familia, y quién lo había matado. Casi siempre, en una hoja, él dibujaba a un monstruo que parecía ser un panda rojo. Una vez me acerqué y le pregunté que qué era lo que dibujaba. Él decía que era la cosa que había matado a su familia. Les pedí que me asignaran como el psiquiatra de esa persona, y lo hicieron. Y un día, lo llevaron ante mí, y le dije: por favor, señor, tome asiento, conozcámonos mejor. El joven hizo caso lo que le había dicho. Una vez sentado, le platiqué acerca de su familia, y que me contará detalles todo. En eso, él solo hizo una cara de disgusto, y le había comprendido, porque él le había contado a la mayoría de psiquiatras lo que vivió, pero ellos solo lo escuchaban, y no les daba importancia. Yo le dije que yo seré diferente, y no como ellos. Aún así, él seguía indispuesto. Ya no sabía qué más decirle, y en eso le dije: quiero que me cuentes todo a detalles, yo sé que tú no le has contado a nadie toda la verdad, solo les contaste que una criatura, sí, la criatura que dibujas casi todos los días, había matado a tu familia. Pues yo no quiero saber cómo mató a tu familia, sino quiero saber cómo es que esa cosa llegó ahí, y por qué los había matado, y por qué no te mató a ti. Cuando dije eso, el joven volteó con lágrimas en los ojos, y me dijo: no puede ser, pensé que nadie lo notaba, pero al parecer tú eres el único quien supo que ocultaba algo acerca de ese monstruo. Yo le dije que si le creía cada palabra que decía, pero necesitaba saber todo acerca de lo que él había vivido esa fatídica noche. Él dudó por unos segundos, si contarme o no, pero al final accedió, y me había dicho: ok, lo que estoy a punto de contarte, no le he contado a nadie, para que se mantengan a salvo de esa criatura, pero veo que tú eres de esos tipos curiosos, igual que yo. Bueno, entonces, te contaré, pero si te cuento a detalle de cómo he vivido esa noche, no me haré responsable. Si pierdes a tus seres queridos, ¿estás dispuesto a saber lo que yo he pasado? Yo asentí con la cabeza. Él me había dicho: perfecto, tienes una hoja y un lapicero. Necesito escribir. En eso le di esas dos cosas que necesitaba, y él empezó a escribir un tipo de enlace de un sitio web. Al terminar, él me había dicho: ahí encontrarás todas las respuestas, y conocerás a la verdadera creadora de Turning Red. Turning Red. Le había preguntado. Él me había dicho: sí, Turning Red. Si estás dispuesto a vivir lo que yo pasé, entonces ve al enlace que acabo de escribir en ese papel, pero ese enlace no existe en la red de Google, sino está vinculada con la Deep Web. Te las ingeniarás para entrar a la red oscura, y una vez dentro de la Deep Web, pones ese enlace. Y una vez que hayas puesto el enlace, listo, vivirás el infierno que yo viví esa noche. Cuando terminó de decirme eso, guardé el papel que me había dado. Mi paciente ya se estaba retirando del lugar, ya habíamos terminado nuestra sesión de ese día, hasta que él me había dicho:
esta será la última vez que nos veamos, señor, gracias por haberme escuchado, usted fue la única persona que me escuchó, y me creyó, solo quiero, desearle suerte. Cuando dijo eso, se retiró, y esa sería la última vez, que vería a mi paciente. Llegada la noche, fui a mi casa lo más rápido posible. Al ya llegar, saludé a mi esposa y a mis hijos, estaban cenando juntos. Me invitaron a comer, pero les había dicho que no comería con ellos, ya que tendría trabajo que hacer en el ordenador, y que nadie me molestará. Soy un completo idiota, nunca debí decirles eso a mi familia, porque esa sería la última vez que interactuaría con ellos. Al irme al cuarto donde estaba el ordenador, le puse seguro a la puerta, y me dispuse a hacer todo lo que mi paciente me había dicho. Tardé como 30 minutos, y por fin pude entrar a la Deep Web. Cuando ingresé a la Deep Web, puse el enlace. Al darle Enter, mi ordenador se había trabado por 10 segundos. Pensé que se le había metido un virus, o seguramente me habían hackeado, pero en eso, me llevó a la página. Esta página estaba en inglés, y el sitio web estaba lleno de bambúes como portada, y el color de fondo estaba de color rojo muy fuerte. Vi un texto largo, parecía que era una confesión o algo así. Era de una usuaria. Todo estaba en inglés, así que lo traduje al español. Cuando lo hice, el texto decía lo siguiente. Hola, querido lector, si llegaste a encontrar esta página, mi propia página web, déjame decirte que me siento muy devastada. ¿Sabes por qué? Me despidieron, sí, me despidieron de los estudios Pixar. Yo era una trabajadora de ahí, me habían asignado para hacer mi propia película de Pixar, así que yo me había puesto manos a la obra, y mi película se iba a llamar Turning Red. Todo estaba ya listo, la historia, el guión, los personajes, etc. Pero cuando les llegué a explicar a los ejecutivos de la compañía de qué trataría la película, rechazaron mi idea y lo peor es que se habían quedado con mi historia, y le habían encargado a una estúpida llamada Doumeshi. Así que lo que iba a hacer fue matarla. Un día estuve a punto de matarla, pero vinieron todos los trabajadores de Pixar a defenderla, porque habían escuchado sus gritos. Así que salí rápido del lugar. Yo con facilidad los hubiera matado a todos, pero lo mejor sería que no supieran de mi existencia, así que desaparecí. Porque hasta ahora, nadie me ha visto en mi verdadera forma, solo Doumeshi y no querrás verme nunca en mi verdadera forma. Bueno, aquí, te voy a dejar el proyecto de mi película, para que veas cómo iba a ser la verdadera película de Turning Red, y no esa basura que se está transmitiendo en Disney Plus. Bueno, aquí te lo dejo. Cuando terminé de leer todo lo que decía, quedé algo asombrado. Además, creo que sí había escuchado algo de esa película llamada Turning Red, pero nunca lo había visto. Creo que mis hijos sí lo habían visto. Debajo del texto, estaba un archivo de descarga. Ese archivo pesaba demasiado, pero no me importó, así que lo descargué. Pero antes de la descarga decía, advertencia, el siguiente archivo es muy peligroso para su ordenador, ¿desea continuar? Yo le di en aceptar, y se estaba descargando. Demoró como 1 hora en descargarse el archivo. Al terminar de descargarse, lo ejecuté. Al terminar de ejecutarlo, le di play a la película. Y esa sería la peor decisión que tomaría en mi vida. Por la maldita curiosidad, toda mi familia está muerta, y ya no tengo nada, ni a nadie. Cuando le di play a la película, toda la pantalla se había puesto en negro por unos 10 segundos. Ya pasados esos 10 segundos, de repente, me había aparecido una imagen que me había dado mucho miedo. ¿Cómo podría describirlo? Pues, la imagen era de una mujer, con unos ojos saltones, y tenía una sonrisa macabra. Esa imagen estuvo ahí por unos 17 segundos. Pasados los 17 segundos, la imagen se estaba desvaneciendo, para luego decir el título de la película. Turning Red. Luego de eso, ya había comenzado la película. Vi que la película estaba en blanco y negro. No tenía ni idea de por qué estaba en blanco y negro. Seguramente, la que hizo esta película, lo hizo en ese estilo, porque debe ser que le gusta el cine antiguo. La película había empezado enfocando a una niña llorando, y lo que me perturbó bastante es que habían varios cadáveres a su alrededor. En eso, ella miró a la pantalla y dijo: Hola, soy Mei Ling Lee, y te preguntarás, ¿por qué hay muchas personas muertas en este lugar junto a mí? Bueno pues, si quieres saber de qué fue lo que pasó, te invito a que me acompañes a escuchar mi historia.
Al terminar de decir eso, se cambió la toma, y apareció un título que decía: unas semanas atrás. Se enfocaba en el cuarto de Mei Linli. Al parecer, estaba agarrando una cámara, y lo que había dicho me había dejado con los pelos de punta. Ella decía: hola, soy Mei Linli, y desde que cumplí los 13 años, mi vida ha sido una mierda. Casi todo el colegio se burla de mí, y de mis amigas. Mis padres al parecer, no me toman atención, es como si no existiera para ellos. Ya estoy cansada de esta vida, así que, lo mejor sería, matarme. Después de decir todo eso, se veía como ella, agarraba unas tijeras, y quería cortarse las venas. Pero en eso, se escuchó la voz de su madre. Al parecer, le estaba llamando, para que fuera a almorzar. En eso, Mei miró a la cámara, y dijo: para otro día será. Luego de decir eso, apagó su cámara, y se había ido a almorzar. Cuando vi esa escena, supe que la protagonista era una bipolar. Lo peor es que sí estuvo a punto de matarse, pero no lo hizo, porque simplemente su madre la llamó para almorzar. Una vez que ella había terminado de almorzar, se había ido de su casa para pasar el rato con sus amigas. Mientras ella caminaba por la calle, se veía a lo lejos que una camioneta la seguía. Mei, al presenciar que una camioneta la seguía, ella se dispuso a correr, y mientras ella corría, la camioneta avanzaba más rápido. Lo peor es que ella escapaba de la camioneta, por una calle, que no había demasiada gente. Al final, la camioneta, la había alcanzado. En eso, unas personas con máscaras de tela, salieron de la camioneta, le taparon la boca, y la subieron. Ella trataba de gritar, y patalear con toda su fuerza. En eso, uno de los enmascarados, había agarrado una jeringa, y le había inyectado en el cuello, un sedante. Y así, la protagonista estuvo inconsciente. Al despertar, ella vio que estaba amarrada, en un pentagrama diabólico, con varias velas a su alrededor, y veía, que habían varias personas enmascaradas, cantando un idioma desconocido. Ella trataba de gritar, y pedir ayuda, pero sería en vano. En eso, Mei, empezaba a sentir cosas extrañas en su cuerpo. Primero empezó a convulsionar, y le estaba saliendo un montón de espuma de su boca. Su cuerpo no paraba de convulsionar, para luego, empezar a cambiar el tono de su piel. A medida que su piel cambiaba, se iba haciendo más grande, tanto así, que al transformarse, se había roto toda su ropa. Las personas, al terminar de hacer el ritual, no quedaron satisfechos. ¿Por qué? Pues, al terminar el ritual, vieron la apariencia de Mei, y pues su apariencia, era de un panda rojo, y no se veía aterrador, ni nada por el estilo. Más bien, se veía, algo tierno. Mei, al ver su apariencia, rompió en llanto, y empezó a maldecirse a sí misma, diciéndose, que era un maldito monstruo. Pero, en esos instantes, Mei empezó a sentirse rara otra vez. Mientras se maldecía, y se enojaba más, su cuerpo empezó a tornarse de un color rojo más oscuro, sus colmillos, y sus garras, empezaron a crecer de una manera exagerada. Esa cosa ya no era un panda rojo tierno, sino era una abominación. Los hombres enmascarados, al presenciar la nueva apariencia de Mei, todos se arrodillaron ante el monstruo, y empezaron a hablar otra vez, su idioma extraño. Uno de ellos, dijo: lo logramos. Pero lo que no sabían, es que ellos, ya habían firmado su lecho de muerte. Mei, al ver a todos esos desgraciados que la habían convertido así, no dudó ni por un segundo, y se había abalanzado contra ellos. Agarró a uno de los enmascarados, y empezó a destriparlo de una manera que, no podría ni siquiera explicarlo. Y así hizo con todos los enmascarados del lugar. Todos empezaron a suplicar por sus vidas, y otros querían salir del lugar, pero, ninguno había salido vivo de esa masacre. Fue una de las cosas más sádicas y horribles que había visto en mi vida. Mei, al ya terminar de asesinar a todos los enmascarados, su aspecto empezó a cambiar, pues, estaba volviendo a ser, el mismo animal tierno. Pues al relajarse, su aspecto volvía a la normalidad. Ella se asustó bastante al ver que había asesinado a todos los enmascarados, y se fue corriendo del lugar. Le tomó algo de tiempo salir del lugar en donde ella estaba, pero al final, lo logró. Cuando salió del lugar, vio que era de noche, y que estaba en un tipo de pueblo abandonado. Ella salió lo más rápido posible de ese lugar. Estuvo huyendo por varias horas, hasta que ya se había cansado y decidió descansar en una cueva, en medio del bosque. Al día siguiente, siguió con su camino, hasta que por fin había llegado a la ciudad. Luego
Luego, se cambió la escena, en donde ella ya había llegado a su casa. No se sabe cómo, tal vez hizo todo lo posible para evitar que las personas la vieran con ese aspecto, pero por fin había llegado a su casa. Se había metido por la ventana de su cuarto, para que sus padres no se dieran cuenta. De igual forma, les daría igual, porque como Mei había dicho, ellos ni se preocupaban por ella. Mei estuvo llorando por varios minutos en su cuarto, hasta que por su ventana, habían aparecido sus amigas. Estas amigas se llamaban Miriam, Priya y Abby. Ellas fueron por la parte trasera de su casa, en donde estaba la ventana de su cuarto de Mei, porque los padres de Mei no las quisieron recibir, cuando preguntaron por Mei, porque ellos siempre las veían a las amigas de su hija, como unas basuras más del montón. Ellas al ver a Mei convertida en un panda rojo, se habían metido por su ventana, y empezaron a consolarla. Mei solo se maldecía a sí misma, y de que su vida ya no sería la misma a partir de ahora, por culpa de esos desgraciados. Miriam le dijo, que le contara todo lo que le había pasado a Mei. En eso, Mei le contó a sus amigas, todo lo que le había sucedido. Sus amigas, quedaron impactadas por todo lo que les había contado Mei. En eso Miriam le había dicho a Mei, que en parte estuvo bien de lo que había hecho Mei, al haber asesinado a todos esos seguidores del diablo. Pero por otra parte, les preocupaba, que Mei perdiera el control algún día convertida así. Así estuvieron platicando por mucho tiempo, hasta que Abby les había dicho que su banda favorita de las 4, llamada Fortown, vendría a Toronto en unas semanas. Mei se había puesto a llorar, era obvio, ella no podría ir al concierto de su banda favorita convertida así. En eso Miriam le había dado un abrazo, y la estaba consolando. Mei en ese momento se calmó, y había regresado en su forma humana. Todas se habían sorprendido. Mei se había alegrado, porque ella no sabía cómo volver a su forma humana, y por fin ya había vuelto a su forma normal. En eso todas se dieron cuenta, incluida Mei, que cuando ella se tranquilizaba, vuelve a la normalidad, pero cuando se enoja, o tiene una emoción fuerte, se volvería a transformar en ese monstruo, y eso sería muy peligroso para ella. Miriam, en ese momento tuvo una idea. Les había dicho a sus amigas, que por qué no mejor, exhiben al panda, en la escuela, para poder así, ganar dinero, y así, poder ir al concierto de Fortown. Solo era cuestión de tiempo, de que Mei, pronto pueda controlar al panda completamente. Mei, dudó por unos minutos, pero al final había aceptado. Todas estuvieron de acuerdo. Luego de que todos estuvieran de acuerdo, todas se dieron un abrazo, y luego, salieron por la ventana del cuarto de Mei, y se habían despedido de ella. Y así, iba a iniciar, la operación rumbo a Fortown. Come little children, come with me. See things happy with me. Away from home, let us run. We will have so much fun. Oh, little children, please don't cry. Ya solo, faltaba, una semana, para que Fortown llegue a Toronto. Mei y sus amigas, habían hecho lo que tenían planeado hacer, exhibir al panda en la escuela, y así poder ganar dinero, para el concierto. El único problema, era que no habían recaudado el dinero suficiente. Eran como, $800 en total, y ellas solo habían recaudado $700. Mei se sentía, desesperada. Además que ya nadie de la escuela le compraban sus productos, ni se tomaban fotos con ella, porque ya lo habían hecho. Luego, en la hora de salida, Mei y sus amigas se dirigían hacia sus respectivas casas. Pero mientras Mei se alejaba más, hubo una persona quien la estuvo vigilando. En eso, esa persona le llamó a Mei, de manera sigilosa. Cuando Mei se acercó al hombre extraño, él se había presentado, y le había dicho: «Hola, ¿qué tal, Mei Lin Lee? ¿Cierto? Bueno, no creas que yo soy una mala persona, es solo que, el hijo de mi jefe, estudia en la misma escuela que tú, y pues quería saber si podrías ir, este viernes, al día de su cumpleaños. Sabemos que tú te transformas en un panda rojo muy tierno, así que por eso te estamos invitando a su fiesta. A cambio, te daremos una buena suma de dinero». Luego de que dijera eso, el señor le había dado a Mei, un gran fajo de dinero. Mei, al ver que el señor no mentía, había aceptado su propuesta. Una vez que hayan hecho el trato, el señor le había dado una tarjeta de invitación, y le había dicho la dirección en donde se verían el día viernes, y que no faltara. Ya era el día viernes, y Mei había salido de su casa, casi a las 7 de la noche. Ya había llegado al lugar, en donde el hombre, le había indicado en la tarjeta de invitación. La calle,
parecía un lugar desolado. Pasaron unos 5 minutos, y a lo lejos, se acercaba una camioneta, y, la camioneta, había parado en donde Mei estaba esperando. Mei, de todas formas se había subido a la camioneta, pero estaba algo desconfiada. Pero también tenía algo de confianza, porque recordó que el hombre, le había dado una buena cantidad de dinero, y además, le había dicho, que le iban a dar más dinero. Pasaron como unas 2 horas, y aún no llegaban al lugar. Mei ya se estaba asustando demasiado, y se había armado de valor, y le había preguntado al conductor, que a dónde la llevaba. Él no respondía a lo que le preguntaba Mei. En eso, Mei empezaba a gritar, para que la dejara libre. Pero en eso, el hombre le tiró un fuerte golpe en la cabeza a Mei, y Mei, se había quedado callada. Pasaron como unos 10 minutos, y estaban adentrándose, a lo profundo de un bosque. Cuando ya habían llegado al lugar, con la ayuda de otros hombres, la habían llevado a la fuerza, a un tipo de búnker, gigantesco, abandonado. Al adentrarse más al búnker, Mei escuchaba gritos de personas, como que estaban celebrando. Cuando llegaron al final del pasillo, Mei no lo podría creer, vio a demasiada gente que estaban gritando, y apostando, a las peleas clandestinas, de perros. En ese punto, Mei, vio que todo, desde el principio era una trampa. Estas personas con sus mentes retorcidas, les gustaba ver este tipo de cosas, de cómo los pobres animales se mataban entre sí. Una vez, que se había acabado la pelea entre los perros, una persona había salido al escenario. Al parecer, era el anfitrión de ese tipo de peleas de perros. Él había dicho: bueno amigos, ya que están algo cansados de presenciar las peleas de los perros, el día de hoy, por el cumpleaños de mi hijo, que está ahí arriba, en mi butaca, presenciando todo, les he traído una invitada especial. Esta invitada, es una niña de 13 años, llamada, Mei Lin Li, quien puede transformarse en un panda rojo gigantesco, cuando la hacen enojar. Así que, veamos si ella, puede contra nuestros perros. Con ustedes, el panda rojo. Ya, métanla de una vez. Luego que dijera todo eso, los hombres, agarraron muy fuerte a Mei, y la metieron al campo de batalla. Una vez ya dentro, todos empezaron a gritar, diciendo: métanlos, métanlos, métanlos. Mientras gritaban, a lo lejos, se veía al hijo del anfitrión, parecía que le estaban dando un botón. Luego de que le dieran ese botón, él, lo presionó muy fuerte. Cuando lo presionó, las compuertas se estaban abriendo, y de ahí, salieron como 5 perros muy grandes, de raza pitbull. Mei, muy asustada, suplicaba que la dejaran salir, pero todos, seguían celebrando, otros se enojaban, porque no la veían pelear con los perros. Ella no tenía de otra, tenía que pelear sí o sí con esos animales. En eso, uno de los perros se abalanzó contra ella, le estaba mordiendo el brazo muy feo, le salía demasiada sangre, ella lloraba, pero en eso, se había transformado, en panda rojo. Todas las personas gritaban de felicidad, aún más al ver que la niña se había transformado. Ella hacía lo posible por defenderse de los perros, pero era inútil, no tenía la suficiente fuerza para acabar con esos perros. Parecía que Mei iba a morir. Pero en eso, mientras los perros le seguían mordiendo todo su cuerpo peludo, ella empezaba a convulsionar bien feo. Cuando vi esa escena, ya supuse lo que iba a pasar. A Mei le empezó a crecer, las garras, los colmillos, y su pelaje de panda, se iba oscureciendo. Cuando Mei tomó esa forma tan horrible, lo que hizo, fue que a los perros, empezó a destriparlos de una manera horrible, los estaba masacrando uno por uno. Los pobres perros lloraban, suplicaban, y hasta querían salir del lugar. Pero Mei, al fin y al cabo, los terminó asesinando a todos. Cuando terminó de hacer esa masacre, todas las personas empezaron a aplaudir, empezaron a gritar de emoción, y todos empezaron a decir: ¡viva el panda rojo! Mei, al ver a todos esos desgraciados, no dudó ni por un segundo, y empezó a romper las rejas del campo de batalla. Cuando las destruyó, empezó a matar a cada uno de los espectadores. Todos se alborotaron, y quisieron salir del lugar. Pero, ¿a dónde irían, si estaban dentro de un búnker gigantesco? Y lo peor, es que estaban en medio de un bosque abandonado. Mientras Mei masacraba a esas personas, vinieron los guardias del lugar, y empezaron a dispararle, en todo su cuerpo. Pero, las balas, no hacían efecto en ella. Ese monstruo, fue hacia los guardias, y cuando los agarró, empezó a comerse sus cabezas. Era tan horrible, que en ese momento quería vomitar, lo que estaba viendo, parecía muy realista, la sangre, los gritos, todo. Y así pasaron como 10 minutos, y esa abominación, no dejó vivo a ninguno, excepto por el anfitrión y su hijo. Al ver que ellos estaban ocultos en un cuarto, los agarró a los dos, pero en ese momento, pensó, y se le había ocurrido una idea. Lo primero que hizo fue que,
agarró al hijo del anfitrión, y Mei había recordado que antes de que comprara sus productos para ir al concierto, él fue uno de los que le hacían bullying en la escuela. Así que lo que había hecho fue partirlo en dos todo su cuerpo delante de su padre. Luego de hacer eso, ella empezó a reírse de una manera diabólica y luego se había retirado del lugar. Pero eso no se iba a quedar así. El anfitrión lo que hizo fue agarrar un cuchillo que estaba cerca de ahí y quería apuñalar al monstruo, pero en eso ella se había dado cuenta y le había agarrado muy fuerte de su brazo. Luego ella le había dicho lo siguiente: a ti no te maté, porque quería que vivieras un infierno, al presenciar que tu hijo fue asesinado con mis propias manos. Eres un estúpido, ahora, haré que te reúnas con él. Cuando terminó de decir eso, ella con su brazo, le había traspasado toda su barriga, y después de hacer eso, se había retirado del lugar. Se estaba dirigiendo al campo de batalla. Una vez que estuvo ahí, volvió a su forma normal, y había dicho, no puede ser, pero, ¿qué acabo de hacer? Cuando dijo eso, rompió en llanto, y lo raro fue, que había pasado a su forma humana. No lo había entendido, ella se podía transformar con emociones fuertes, pero porque cuando se puso a llorar, se pasó a su forma humana. Se estaba enfocando por 2 minutos como Mei lloraba, para luego de esos 2 minutos, cambiarse la toma, y ahora mostrándome el inicio de la película, en donde vi a la niña que estaba llorando, con varios cadáveres a su alrededor. Por fin lo había entendido, ahora ya sabía de por qué la niña lloraba, y lo que había hecho. Pero en ese momento, ella miró a la pantalla y me dijo: ahora que te acabo de contar, de lo que pasó, dime, ¿estuvo bien? ¿Quieres que te diga la verdad? Pues, lo amé, sí, amé matar a todas esas lacras de la sociedad, sé que me arrepentí por un momento, pero ahora, lo estoy gozando. No me arrepiento para nada, y espero que hayas disfrutado mi historia. Bueno. Adiós. Después de que dijera eso, la película había acabado. No hubo créditos, ni nada por el estilo. Pero, después de que acabara, hubo una distorsión en toda la pantalla. Y lo que había visto, es una de las cosas que nunca olvidaré en mi vida. Había vuelto a aparecer la mujer con los ojos saltones, y con esa sonrisa macabra. Pero esta vez con una distorsión muy fuerte. Ella me había dicho lo siguiente: vaya, no pensé que otra persona llegara a ver mi historia. El primer chico que lo vio, tuvo mala suerte, al ver esa cinta. Al parecer, otra persona, encontró mi película. Sí, te habló a ti. No creas que te vas a salvar de esta. Te encontraré. No importa dónde te escondas. Te buscaré y acabaré con tu vida. Estarás condenado, por siempre. Que comience la diversión. Cuando ella terminó de decir todo eso, pasó algo inesperado. Mi ordenador empezó a quemarse. Al costado de mi escritorio, tenía una botella llena de agua, así que, con el agua, había apagado el fuego lo más rápido posible. Luego de hacer eso, de repente, todas las luces de mi casa se habían apagado completamente. En ese punto, me estaba muriendo de miedo. Pues claro, con todo lo que había visto, me había quedado perturbado. Pero, en ese momento, sentí que alguien estaba atrás mío, así que volteé, y lo que vi, me había dejado helado. Estaba esa loca, sí, esa loca estaba detrás mío, y me estaba mirando con la misma sonrisa que tenía en la película. Ella me había dicho algo, que por fin, lo había entendido todo, sobre mi paciente. Miren quién tenemos aquí. Supongo que tú eras amigo del muchacho que asesinó a su familia. ¿No es verdad? Ya veo, él te dijo cómo ingresar a mi sitio web. Déjame decirte algo. Esa página que cree tiene una maldición. Aquellos que entren a mi sitio web para ver mi película estarán condenados por la eternidad. ¿Quieres que te diga la verdad? Yo maté a la familia del joven que había visto mi película y todo lo que él estaba diciendo en la corte, de que un monstruo había matado a su familia, pues tenía toda la razón. Yo asesiné a toda su familia, y lo disfruté como no lo puedes imaginar. Al final, le eché la culpa de que él había sido. Me hice pasar por testigo, y les había dicho que había visto al joven matando a toda su familia, y que discutían por problemas familiares, y todo se había salido de control. ¿Ahora lo entiendes? Déjame decirte otra cosa. Antes de que hiciera todo eso, también iba a matar a la directora de la película, Turning Red, pero como varias personas estaban llegando a ayudarla, lo mejor fue irme del lugar y que nunca me vieran en mi forma de panda rojo. Ah, por cierto,
tú serás el tercero en verme en esa forma. El segundo que me vio en esta forma fue tu paciente y si te preguntas, ¿qué pasó con él? Pues, antes de que viniera aquí, lo había asesinado, como no te lo podrías imaginar. Ahora, observa, mi forma panda. Terminando de decir todo eso, vi como ella empezaba a convulsionar bien feo. Se le estaba rompiendo su ropa, empezó a crecerle las garras, sus dientes, y ahí fue cuando por fin lo comprendí. La película que había visto, había pasado en la vida real, el ritual, la masacre de la pelea de perros. Todo había pasado en la vida real, solo que esta loca lo había reinventado, en una película animada. Bien, ahora, es hora de que sufras las consecuencias. La misma historia se repite. Qué mala suerte tienes, pasarás lo mismo con lo que le pasó a tu paciente. ¿Así? ¿Y qué me harás, maldito monstruo? ¿Vas a matarme? Le había gritado. Pero luego, ella me había respondido lo siguiente. Por supuesto que no, al otro lo maté, porque me enteré de que te había contado acerca de mi página web. Yo quería que las personas la encontraran con su propio esfuerzo, pero al parecer, él te dio todas las instrucciones para poder ver la película y eso ya no es divertido. Ahora, lo que haré no es matarte. No, claro que no. Lo que haré es matar a lo que más amas en esta vida. Dime, ¿qué más amas en esta vida? Por supuesto, tus seres queridos. Vaya despidiéndote ya de ellos, porque no los volverás a ver nunca más. Cuando terminó de decir todo eso, empecé a gritarle y rogarle que no matara a mi familia. Si quería matar a alguien, que ese alguien sea yo, pero no a mi familia. Todos mis esfuerzos de rogarle eran en vano, pues el monstruo, cada vez que le rogaba, se reía de una manera diabólica. Luego, de un golpe, destruyó mi puerta y fue a buscar a toda mi familia. Y en ese momento, había gritado con toda mi fuerza, diciéndole a toda mi familia, salgan de aquí, pero no serviría de nada. Escuchaba los gritos de mi esposa y de mis hijos, pidiendo ayuda. Yo por más que quería ir a ayudarlos, no podía. El miedo, se había apoderado de todo mi cuerpo. Me había puesto a llorar, al escuchar todas sus súplicas, y como ese monstruo se reía, cada vez que los destripaba. Pasaron como 5 minutos, y los gritos se dejaron de escuchar. Luego, escuché unos fuertes pasos que venían hacia mi cuarto, y era ese monstruo, que tenía todos los cuerpos de mi familia. Al ver eso, rompí en llanto, y lo peor, es que esa asquerosidad, se empezó a reír, y lo último que me dijo fue lo siguiente. Bueno, mi trabajo aquí terminó. Ahora, estarás condenado por siempre. La policía no tardará en meterte en prisión en poco tiempo. Solo espera hasta el día siguiente. Ya lo verás, la historia se vuelve a repetir. No te imaginas cómo disfrute, cómo el niño sufría, cuando había matado a su familia. Esto pasa, por querer saber de mi existencia. Ahora, cuando te toque partir, nos veremos en el infierno. Adiós, lacra humana. Terminando de decir eso, dejó los cuerpos de mi familia delante de mí, y se estaba retirando del lugar, y vi cómo se desvanecía, y al final, desapareciendo. Yo, abracé muy fuerte, los cuerpos de mi familia, y empecé a llorar, como nunca antes lo había hecho. Y ahora, estoy escribiendo esta carta, porque sé que pronto, la policía, irrumpirá mi casa, y creerán que yo maté a mi familia, así como ese pobre chico, pero la verdad, fue ese maldito monstruo. Ese monstruo, esa asquerosidad, me dijo que estaré condenado de por vida, pero eso no va a pasar, porque ahora mismo me mataré, para reunirme con mi familia. No pasaré mi vida en la cárcel. No, ahora mismo mientras escribo esto, tengo un cuchillo en mi mano, luego de terminar de escribir esto, me reuniré con mi familia. El que encuentre esta carta, solo les vengo a decir que tengan cuidado con ese monstruo que anda rondando por internet, y que ese dibujo de Turning Red hecho por el mismo Pixar, no es la verdadera historia, porque, acá está escrito, toda la verdadera historia de la película, y sobre la verdadera creadora de Turning Red.